La exposición la vamos a basar en un PowerPoint que tiene múltiples vínculos y múltiples links para ir viendo en detalle cada una de las cosas que vayamos planteando, y de manera que sea lo más claro posible, lo más clara posible. Cualquier duda, si bien vamos a tratar de darle fluidez a la charla, cualquier planteo o cualquier duda, por favor, háganla por el chat, que seguramente si estoy hablando yo lo levantará Karina, o viceversa, de manera tal que también le demos un poco de interés a la conversación y que no sea solamente una charla plana en la que no se pueda participar. Tengan paciencia con algunos pases del Power a los links, que quizás tarde unos segundos, pero lo probamos y funciona bastante adecuadamente. Entonces, bueno, voy a empezar por compartir pantalla. Van a ver ustedes en pantalla exactamente lo mismo que veo yo. Ahí estamos. Karina, ¿se ve el PowerPoint? Bien. Perfecto. Bárbaro. Sí, ahí estamos, bien. Bien, bien. Bueno, fenómeno. Vamos a empezar. Como les decía, yo soy José María Calleja. Karina Paramidano es la anfitriona del colegio. Es una charla en la que vamos a intentar ver las cuestiones, desde las cuestiones básicas que tenemos que recordar en mediación, y que después de unos cuantos meses en los que no hemos tenido actividad plena, claramente hemos tenido muy poca actividad los mediadores, pese a haber impulsado desde Colproba el llevar adelante las instancias para que los colegas y los justiciables puedan sumarse y puedan ver desarrollados sus asuntos. La realidad es que no viene mal un recordatorio de cuestiones básicas, atento al gran tiempo que hemos pasado casi sin actividad. ¿Qué vamos a charlar? ¿O qué vamos a intentar revisar? Perdón. Vamos a intentar revisar el compendio normativo, la ley 13951, con el texto ordenado por la ley 15182, el nombre de la nueva ley de mediación, la que modificó 2 artículos y adicionó el 15 bis. El decreto 4319 es el decreto reglamentario que actualmente reglamenta, valga la redundancia, la ley, y la resolución 358-2020, que es la última que establece cuál es el monto de los estipendios de los mediadores. Este compendio normativo y toda otra información que sea sustancial, tal como las leyes o comentarios o instructivos, todo va a estar a disposición de ustedes. No se gasten no pierdan tiempo en anotar, porque va a estar todo a disposición de ustedes desde el PowerPoint hasta el último link, a través de Karina, que se los hará llegar por el medio que ustedes habitualmente se comunican. Vamos a revisar las materias mediables, ya sea las que no son mediables, vamos a ir a contrario censo, cuáles son las no mediables y cuáles son aquellas materias que son optativas. Vamos a revisar el sorteo de mediador, el procedimiento para hacerlo, la demanda interruptiva, el formulario de inicio y la información de sorteo, con las salvedades de cada uno de los departamentos judiciales en los que cada uno de nosotros desarrollemos nuestra profesión. Vamos a hablar también del contacto con la mediadora o el mediador, con el relativo al centro de mediación, la declaración jurada de datos, gasto administrativo, el cobro de anticipo de gastos, la problemática de las cartas documentos y del beneficio. Estos 2 puntos en particular van a ser especialmente desarrollados por Karina, porque son cuestiones esencialmente locales. Vamos a hablar de las reuniones previas con las partes, de la mediación a distancia, de los medios para hacerla, de la brecha digital, que tenemos que tener muy presente, así como antes teníamos presente que una persona pudiera no subir una escalera o llegar a una audiencia por un problema físico o por producto del propio siniestro en los casos de tránsito. También tendremos que atender ahora a esta nueva cuestión que es la brecha digital, en la que a veces muchos de nosotros incluso estamos contenidos en la definición. Vamos a hablar de notificaciones de cédulas ad hoc, por medio de oficial notificador, designado ad hoc. Vamos a hablar de las cartas documento online, de las CD presenciales, las cartas documento presenciales, que son algunas cartas que han quedado pendientes, según me decía Karina, en el centro de mediación del colegio. CD me traicionó los CD. Vamos a hablar de los domicilios constituidos por las compañías de seguros,
vamos a hablar de cómo funciona el instrumento, el instructivo de la carta documento online, la carta documento Andriani. Vamos a hablar de Zoom, la gran vedette de esta pandemia, vamos a hablar de Zoom. Vamos a hablar cómo se carga una mediación y una mediación a distancia, la notificación, el texto de la carta documento, algunas recomendaciones, especialmente en este contexto en el que de momento no tenemos a la oficina de mandamientos y notificaciones para cruzar cédulas por medio de la Corte, del convenio con la Corte. Vamos a hablar de las actas de audiencia, vamos a hacer una rápida remisión a la firma digital, a su diferencia con la firma electrónica y la firma hológrafa, en los términos del artículo 288 del Código Civil y Comercial. Y finalmente vamos a hablar de los honorarios. Le vamos a mostrar un pequeño Excel que tenemos hecho para calcular los honorarios en los casos de montos mayores, cuando hay que empezar a aplicar la variable de los 8.000 y pico de pesos por cada 142.000 de honorarios. Perdón, de honorarios no, de monto de acuerdo de sentencia. Empezamos entonces con qué cambios tuvo la ley de mediación, la ley 13951, que ahora ya tenemos que ponerle entre paréntesis, texto ordenado ley 15182. Vamos a volver sobre esto, vamos a volver un par de veces más. Y vamos a hablar que básicamente se modificaron los artículos 15 y 18, y se incorporó el artículo 15 bis. Estos son los tres cambios que tiene la ley, y seguramente les pido disculpas, porque esto es súper redundante, y seguramente todos lo han visto, pero les aclaro que yo, previo a ingresar al Zoom, y estando terminando de armar la charla, y armando los papeles y trabajo, me pongo a revisar cosas, y todos los días le encuentro hasta el último momento algo distinto, y algo que es dable mencionar, importante mencionar. El nuevo texto del 15 no tiene modificaciones conceptuales en lo que hace a la mediación en sí misma y a su procedimiento, pero sí tiene el primer agregado, que es para el caso de la mediación presencial, lo cual nos augura que hay otro tipo de mediación ahora. Antes era solo presencial, el 15 nos dice, para el caso de la mediación presencial, nos está inaugurando, nos está augurando, nos está adelantando que hay otro tipo de mediación. Después hay otra cuestión que celebramos, todos aquellos que nos estamos por la edad deconstruyendo y que estamos comenzando a ver la realidad con otro prisma. Muy importante el trabajo de la Comisión de la Mujer, de Colprova, en el que, bueno, ahora estamos haciendo precisamente, cuya presidenta es la doctora Coliqueo, y que por eso lo resaltaba, y que ahora estamos haciendo la capacitación obligatoria en la ley Micaela, y lo importante de todo esto es que ya se visibiliza, una vez más, y de la mano de la directora de mediación, de la directora provincial de mediación, que trabajó conjuntamente con la doctora Coliqueo, con Hernán y con todos nosotros, se visualiza la participación de la mujer y se le reconoce el espacio que tiene cuando se habla del mediador o la mediadora, y no solamente del mediador en términos generales. Es una cuestión que no hace el procedimiento, pero hace el concepto, que también es muy importante. Y finalmente el artículo 15 cambia por la metodología o por el concepto con el que está el nuevo Código Civil y Comercial, que ya no habla de persona física, sino de persona humana. Adopta el léxico del Código Civil y Comercial. Eso en cuanto al 15. Tema que nos augura mediación presencial, la inclusión de la perspectiva de género y la inclusión de persona humana por persona física. Vamos al 15 bis, y acá encontramos el primer gran cambio, que es la opción de mediación a distancia. Yo, si les parece bien, lo leo rapidito para que repasemos o revisemos, y lo vamos a ver después. Karina, ¿te parece bien? Lo vemos después un poquito más en detalle para que no se nos vaya el tiempo. Sí, me ¿Y qué parece dice el perfecto, así 15 bis? avanzamos. Sí, porque si no, vos apurame, Karina, si ves que Sí. demoro en algo. La primera audiencia del procedimiento de mediación podrá realizarse a distancia a propuesta del mediador o la mediadora, con acuerdo de la parte requirente o a propuesta de la parte requirente. Las siguientes audiencias podrán celebrarse bajo tal modalidad si existe acuerdo de la parte requerida. Bien, primer punto.
y muy importante, es que quien define el tipo de procedimiento es el mediador con el requirente. Para ser más específico aún, es el requirente que le propone al mediador, o a su propuesta consciente, cuál es la modalidad para celebrar esa audiencia. No es el requerido el que interviene en ningún tipo de estas decisiones previas respecto a la modalidad con la cual se va a llevar adelante la audiencia. El requerido, al igual que hasta el 13 de marzo, tiene la obligación de comparecer a la audiencia virtual ahora, bajo apercibimiento del artículo 14, que es la aplicación de 2 veces como multa la retribución mínima del mediador. Eso es una cuestión que fue muy consultada en cuanto Zoom estuvimos con Lucía Vázquez. De hecho también se preguntó en el de ustedes, Avellaneda Lanús, en el de Mercedes, en La Plata, en todos, la consulta fue si efectivamente la persona requerida no se presentaba, si correspondía a la aplicación del apercibimiento del artículo 14, e informarla como incompareciente, y la respuesta es tajante, concreta, sí, es con apercibimiento, debe comparecer, y si no comparece, deberemos informarlo al Ministerio por un procedimiento habitual que es el mediare. Con las salvedades, obviamente, de lo que deberemos ver más adelante, que es la brecha digital, y ciertas consideraciones tales como antes veíamos la persona enferma con dificultades, con incapacidad por mayor a 60 días, etc. Pasamos al 18. José, ahí Karin. preguntan cómo se comunica el requirente para proponer mediación virtual. Osvaldo, ahora lo vamos a ver en cuanto al procedimiento desde el inicio del sorteo del mediador en la cuestión práctica. Estamos viendo la normativa en primer lugar. Y Jorge Stinson dice, si lo propone el requirente, ¿qué papel tiene el mediador? En realidad es una propuesta que hace el requirente del medio adecuado, y me parece que el mediador, el papel que tiene el mediador en ese lugar es de facilitador de la comunicación. No sé a qué se refiere Jorge con el papel del mediador, no sé qué opinas vos, José. Yo la entiendo, supongo que lo que Jorge, yo no lo veo a Jorge, veo solo porque veo el Power, veo a la doctora Mariana Sí, Decencia, a la sí. doctora Coliqueo, a vos, y tengo la suerte de verme a mí, nada más. Sí, Pero no lo sí, veo a Jorge. Lo que supongo que Jorge sí, consulta es sí. si el mediador puede tomar la decisión de hacerlo de una u otra manera. Yo Que entiendo, conversábamos el otro día, justamente conversábamos eso con vos el otro día, en exacto, cuanto si la decisión era unilateral del mediador o qué comprendía. Jorge, obviamente él estará haciendo un análisis e interpretación de lo que es el artículo. Acá Silvina Salomón también dice, entiendo que también propone el mediador y el requirente acepta la propuesta. Bueno, acá es literal la letra y lo que se interpreta. En la práctica, si a mí me preguntan como mediadora, yo trato de consensuar con la parte requirente el medio adecuado. Yo, mediadora. O sea, a mí me sortean como mediadora y yo hablo con la parte requirente y le digo, doctor, doctora, para usted, ¿cuál es el medio adecuado según la parte requirente para poder acceder a esta mediación a distancia que vamos a celebrar de esta manera, atento a la situación que tenemos de imposibilidad de llevarla de forma presencial? Esto es lo que yo haría particularmente de acuerdo a lo que la norma dice. No me imagino yo exigiéndole a la parte requirente un medio que la parte requirente no considere adecuado, por lo menos yo en mi trabajo. sí, primero que nuestra función como mediadores no es imponer, sino que nuestra función o nuestro trabajo esencialmente es por medio de la palabra ver la manera de cómo analizar posiciones, la famosa posiciones e intereses. Ahora, si vamos estrictamente a la letra de la ley, lo que yo entiendo es que no está en el mediador la potestad de decidir cuál es la modalidad de la audiencia, si presencial o a distancia. Por la letra de la ley, es el requirente quien decide. Obviamente, vamos a la práctica. Yo no sé, quizás algunos de ustedes hayan hecho alguna audiencia en esta época. Yo hice en pandemia temas mediaciones que habían quedado pendientes antes de la declaración del ASPO, y llevé adelante 2 de los sorteos ya que están los 2 terminados, uno con acuerdo, afortunadamente, y el otro no, pero que fueron sorteos de ahora recientes del reinicio. En ningún caso tuve problema.
en ningún caso tuve problemas, siempre se sumaron de muy buen grado a hacerlo de manera a distancia, no presencial, porque la preocupación que tenemos todos por la pandemia es real. Yo les digo a todo el mundo, yo no ando por la calle con máscara ni guantes, uso barbijo, pero tampoco tengo interés en andar, no tengo ningún interés en reunirme en una sala cerrada con personas con las que no conozco cuál es su control propio de sanidad. Yo creo que la mediación presencial es la gran manera de hacer mediación en esta época, y que Dios quiera siga estando para todos aquellos casos en los que no se podían hacer por distintas razones. Pero vamos a volver, quédense tranquilos con eso. Sí, José, acá justamente el segundo párrafo del 15 bis, que hace referencia a los procedimientos o canales que se van a utilizar para la comunicación, procedimientos electrónicos de comunicación, tiene razón de ser con lo que viene preguntando en el chat, porque viene aquí la pregunta, es si se puede o no fijar fecha, qué pasa con algunos mediadores de otros colegios que no han fijado fecha, si se puede llevar a cabo la mediación. Bueno, aclaro que nosotros planteamos este taller con esta fecha pensando que ya íbamos a contar con la reglamentación y íbamos a poder sumar en este sentido. Si nos tomamos del artículo 15 bis y lo que sería la interpretación del artículo que estaba haciendo justamente José, yo hasta donde llego, a donde dice procedimientos electrónicos de comunicación, que ahí habla de la autoridad de aplicación, hasta ahí yo podría fijar la fecha con total libertad. Nosotros particularmente estamos fijando fecha, porque tenemos un criterio amplio de los procedimientos electrónicos de comunicación para utilizar y no uno específico, y entendemos que este va a ser el criterio para tomar la autoridad de aplicación. Pero bueno, aquí está la discusión acerca de si se espera o no la reglamentación, y hay algunos mediadores que han tomado la decisión de no fijar fecha de audiencia hasta que no esté la reglamentación, y es una decisión del mediador. No sé, José, ¿qué opinas? Tal cual. Nosotros todos tenemos una gran ventaja y una gran desventaja. La ventaja es que somos abogados. La desventaja también es que somos abogados. Entonces, frente a la lectura, o sea, somos abogados y por eso conocemos la ley, o debemos conocerla, pero justamente porque somos abogados tenemos especial capacidad de encontrarle alguna vuelta o alguna cuestión o alguna interpretación distinta. Yo creo que es absolutamente válido que alguien pueda decir, yo voy a esperar que se reglamente. Personalmente, y desde lo que impulsamos en el Colegio de La Plata, es que las audiencias se celebren. La autoridad de aplicación nos ha dicho en todas las presentaciones en las que hemos estado que la ley se autoabastece. Nosotros coincidimos con eso. En La Plata coincidimos con que la ley se autoabastece. Entiendo que Karina interpreta lo mismo, que el procedimiento se puede llevar adelante. Nos ha dicho también la autoridad de aplicación que va a haber libertad de plataforma. Que haya libertad de plataforma significa que podremos hacerla por Zoom, Jitsi Meet, Teams, que es el procedimiento, la plataforma que utiliza la Corte para las audiencias judiciales. En La Plata, los juzgados de familia notifican por WhatsApp. De los 8 juzgados hay 4 o 5 que notifican por WhatsApp. Entonces, es cierto... acá justamente... Sí. Disculpame, así yo no me pierdo todo lo del chat, que Jorge Stinson está contando que en Mar del Plata hubo excusaciones para no hacerlas, por no poder llevarlas a cabo presenciales, y ante la queja, no han hecho lugar a esa queja, y que se procede a un nuevo sorteo. Sí, nosotros hemos tenido también, hemos tratado, de seguir con todas las y los mediadores de La Plata, planteos que pudiera haber, porque todo este tiempo estuvimos muy atentos a que no nos decretaran una suspensión del procedimiento de mediación, atento a la falta de ley o demás. Tuvimos un par de despachos, algunos que pudimos, que pudimos solucionarlos, pero en general el planteo de los jueces era traslado al mediador para que haga saber si cuenta con los medios tecnológicos necesarios para llevar adelante la mediación. No es que le decían cómo lo va a hacer, no lo puede hacer, no, le preguntaban si tenía los medios tecnológicos, con lo cual está descartado que lo que estaba planteando el juez o jueza que interviniere, que efectivamente se hacía por medios tecnológicos.
Yo creo que tenemos que ser más llanos. Creo que tenemos que tratar de ser más prácticos y sacarnos la parte, lo malo de ser abogados, de intentar encontrar el último problema en la ley y tratar de ser prácticos. Hay detrás un simple cálculo, 2.500 mediadores en la provincia de Buenos Aires, 4 asuntos cada uno pendientes prepandemia, 10.000 asuntos por resolver. 10.000 colegas abogados, o 8.000, suponiendo que alguno tenga más de una, o 7.000, que estaban esperando resolución de sus asuntos. Y 10.000 justiciables, que están esperando que se inicie la división de condominio, el reclamo por daños, el cumplimiento contractual, etc. Pero no, trato de salir de aquí para no quedarnos enfrascados. Así avanzamos. Simplemente esto de que Suprema Corte está conteste con esto, porque además, acá también lo sumaba Silvia Solmón, se habilitan las audiencias virtuales, lo que decís de los fallos de las resoluciones judiciales, mejor dicho, que remiten a mediación, no le piden al mediador que manifieste si cuenta con medios para llevar a cabo la mediación. Y en el peor de los casos, como digo yo no creo que sean atacadas en unidad, sino a lo sumo volverá a la etapa de mediación para subsanar lo que fuera necesario. Sí, por supuesto. Bueno, sí, Cari, disculpa. No, acá de vuelta en el chat hablan de si se autoabastece o es autosuficiente la ley y el tema de que habla de procedimientos de comunicación, que realmente, bueno, es lo que tratábamos recién y la interpretación que estábamos haciendo. Ahí Ana Vázquez aportaba eso. Estamos tratando, Ana, de ver las cuestiones prácticas que puedan ir sumando, sobre todo en el ejercicio, sea incluso con la reglamentación después, por eso vamos a tratar de avanzar y facilitarles lo que a nuestro entender puede ser útil para todos, más allá de que desde ya cuando esté la reglamentación seguramente haremos los ajustes del caso para el taller. Bueno, como decíamos con Karina ayer, mutatis mutandis, o sea, cambiando lo que haya que cambiar, esto es lo que tenemos hoy. Y seguramente habrá que hacer alguna, y esto me delota la edad, alguna sintonía fina en la radio para que no haya ruido en el parlante. Bien, artículo 18, según la ley 15.182, primer parte, ustedes ven, yo muevo el cursor, ustedes ven, ¿verdad? Que estoy remarcando algo. Acá, presencialidad, perdón, acá, se me fue. Primer texto, primer párrafo, claramente habla del cierre, de cómo debe llevarse adelante. En el caso que haya presencialidad, no hay mucha cuestión para analizar, es exactamente igual. Y dice que en este caso el reclamante queda habilitado para iniciar la vía judicial. Ahora empiezan los cambios. Cuando la navegación se realice en todo o en parte bajo la modalidad a distancia, deberá dejarse constancia en el acta de dicha circunstancia. Para el caso que no fuera posible la suscripción del acta conforme lo establecido por el 288, 288 del Código Civil y Comercial, será suficiente la sola suscripción por parte del mediador o la mediadora de las actas. 288, firma hológrafa o firma digital. Ahí no menciona autoridad de aplicación, ni reglamentación, ni nada que se le parezca, hasta ahí. Exactamente. Para el caso que la mediación concluyera con acuerdo de las partes, el mediador o mediadora deberá constatar previamente la voluntad de las partes conforme establezca la reglamentación. Esto lo vamos a desgranar ahora un poquito más adelante, con un trabajo que también va a quedar a disposición de todos ustedes, que es cómo analizamos o cómo interpretamos. Es un pequeño comentario al 15 bis y al 18. Salimos un poquito de lo nuevo, salimos del texto de estos 3 artículos y hacemos un comienzo desde abajo, desde todo. Definimos materias mediables. Artículo 4 de la ley, exclusiones de mediación. Sucintamente dicho, las causas penales de familia, lamentablemente, los que hacemos mediación en general, queremos que familia se incorpore como causa, como materia mediable. Obviamente, determinación de capacidad, el Estado como parte, nacional, provincial y municipal, los amparos, habeas corpus, las medidas cautelares, no está aclarado hasta que se encuentren firmes, así dice la ley, las diligencias preliminares, las pruebas anticipadas, sucesorios, procesos voluntarios,
cuestiones en las que intervengan menores, que esto es todo un tema, porque ni receptoría ni nosotros sabemos que hay un menor, y nos enteramos a veces en la propia audiencia. Las causas laborales y las causas ante los juzgados de paz letrado. Esas son las materias excluidas de mediación. Consecuentemente, o contrario censu, todo el resto, salvo las optativas del artículo 5º, están todas incluidas como materia mediada. Por eso alentamos que en todas las materias que están excluidas de la mediación prejudicial obligatoria, se concurra a los centros de mediación de los colegios que tienen la mediación voluntaria, como posibilidad de también trabajar en mediación previo a lo que es la instancia judicial. Y acá viene el caso puntual de lo que está ocurriendo con ejecuciones y desalojos. Claro, todavía sumando más a lo que menciona Karina, así como antes les decía familia, si hay una materia mediable o hay un fuero mediable, es el de familia, al menos en la percepción de nosotros los mediadores, y en los sucesorios la partición, por ejemplo, cuántas cuestiones que deberían pasar o debieran pasar por mediación y no pasan, y que, bueno, de hecho en la modificación que estuvo prevista del Código de Procedimientos, era uno de las, si mal no recuerdo, era una de las cuestiones que tenía que pasar por mediación. Bien, materias optativas, procesos de ejecución y en los juicios seguidos por desalojo. Acá no tenemos que confundirnos porque, si bien existe el Decreto de Necesidad de Urgencia 320, que incluyó como obligatorias las materias optativas en la ley de Cava, en la 26.589, por un año de plazo, invitó SDNU a adherir a las provincias. No recuerdo que alguna provincia lo haya hecho, sé que la provincia de Buenos Aires no se modificó el artículo 5º de la ley 13.951, pero sí tenemos en provincia la ley 15.172, que dispuso la suspensión de desalojos, ejecuciones de expensas, lanzamientos, etcétera, hasta el 30 de septiembre de 2020. Esto era cuando creíamos que la pandemia iba a durar 30 días. Pero bueno, ya estamos en ciernes de ese plazo, de ese 39 a muy poco de acá. Bien, vamos a empezar ahora con sorteo de mediador en Receptoría General de Expedientes. Vamos a abrir un instructivo que sé que Karina lo remitió, que de hecho es el paso a paso, para vos Jorge Stinson, es el paso a paso del sorteo de cómo solicitar el sorteo de mediador. Esto Primera está en el aclaración. Facebook del colegio y está en el Instagram del colegio y se mandó por mail y por WhatsApp también a los matriculados del colegio y por supuesto lo tienen los mediadores también, pero ahí está. Perfecto. Por supuesto, esto se hace a través de lo que le dimos en llamar, porque es muy largo el nombre, NIPE. El NIPE es Notificaciones y Presentaciones Electrónicas. Previamente, abrir el módulo del NIPE, recomendación, tener copia escaneada del o los DNI y OQUIT de los actores, de todos los que son para nosotros en mediación los requeridos. Y tenerlo debidamente convertido al formato PDF autorizado y aceptado por la Corte. Con esta salvedad, en La Plata, por ejemplo, no es necesario incluir para el sorteo de mediador la planilla de inicio que hacíamos en papel y que le presentábamos a la receptoría y que siempre por alguna cuestión nos observaban que le faltaba o le sobraba algo. En La Plata este formulario no es necesario, pero sé que hay algunas otras receptorías en las que efectivamente lo piden, con lo cual sabrán ustedes si la práctica habitual de la receptoría en la que ustedes presentan requiere de este formulario o no. Para hacer la recomendación nuestra, para hacer las conversiones, yo antes usaba Foxit, pero Foxit es lento, a veces se traba. La verdad, DocuPub, que es esta página que está acá, a mí me resulta, la recomiendo siempre y me resulta muy práctica. Es muy rápida y convierte. Solamente hay que entrar, es muy raro que esté caída. Acá, cuando ustedes lo abren,
dice solo PDF. Tienen que abrir el desplegable y ahí ir a PDF-A y seleccionan, eso es el formato de la Corte, PDF/A. Seleccionan archivo, les va a aparecer el archivo seleccionado acá, y después lo suben con este botón que se grisa, lo suben y se convierte. En segundos está convertido el archivo. Como dicen los cocineros, cuando están preparando algo, reservo. Reservo en un costado y me voy, ahí entro al NIPE, porque vieron que la página de la Corte es muy sensible, y cuando anda bien hay que aprovechar y que no se nos haga ningún timeout porque nos quedamos con todo cargado. Vamos a iniciar causas. Seleccionamos el departamento judicial, en este caso Lomas de Zamora, y después Receptoría General de Expedientes Lanús o Receptoría General de Expedientes Avellaneda, según corresponda. Y esto lo ven acá. Es realmente muy simple, muy fácil el inicio de una causa para el sorteo del mediador. Lo que nos dice Receptoría, al menos Receptoría de La Plata, es que de acuerdo a la materia, ellos saben si es o no un sorteo de mediador, porque si yo pongo que es un daños y perjuicios y no hay demanda y no hay cierre de mediación acreditado mediante la planilla de cierre, no hay otra alternativa distinta que sea un sorteo de mediador. Seleccionan Receptoría, en título sumario, como recomendación, sorteo de mediador, observaciones personales, la que ustedes prefieran, el caso de mi vecino de la esquina, para identificarlo fácilmente. Después completar los datos concernientes a fuero, monto, 0 para monto indeterminado, el objeto es la materia y la localidad. Luego, lo muestro acá, si solicitan por alguna razón radicación directa en algún juzgado determinado, lo indican acá, código, número y año. Luego se consignan los actores, los requirentes para nosotros. Seleccionamos la persona, física, jurídica, el apellido, el nombre, tipo y número de documento para el actor de la causa son datos obligatorios. No podemos no consignarlos. Una vez que revisamos que esos 5 datos están bien, le damos confirmar valores del actor, va a aparecer acá abajo, en actores de la causa, José María Calleja, DNI número tanto, y limpia todos los datos de acá arriba, de manera tal de poder cargar de manera reentrante uno y otro actor. Si es uno solo, ya está terminado ese paso. Luego, consignar datos de demandado, el requerido para nosotros, en mediación. Mismo procedimiento, con la salvedad que en el documento pueden no consignarlo, porque muchas veces no sabemos los documentos de los requeridos. Y de hecho, la mayoría de los asuntos que nos llegan son sin documento. Confirmamos valores, demandados de la causa quedan aquí, se limpia los campos de datos y pueden seguir cargándose. Finalmente, vamos a juntar los archivos que reservamos, copias de DNI Quit, más formulario de inicio, que si Karina lo agregó es porque evidentemente, porque evidentemente Receptoría lo pide. Claro, en un principio había inconvenientes con esto, como dice José, en realidad cuando es una materia mediable, obviamente debiera directamente sortearse al mediador, pero digamos al principio había inconvenientes con respecto a esto, hubo algunas presentaciones que si bien no eran demandas interruptivas de la prescripción, eran demandas que eran materias mediables, fueron a juzgado y volvieron a remitirse a Receptoría para sortear mediador. Entonces, para que no quede ninguna duda, aconsejamos acompañar como archivo adjunto el formulario de inicio con la indicación de sorteo del mediador. Algunos también colegas lo que hicieron en la parte dispositiva del texto es acompañar con algún escrito pidiendo sorteo del mediador, sin necesidad, por supuesto, de presentar la demanda, salvo que fuera una demanda, por supuesto, interrumpida de la prescripción y no fuera necesario entonces el sorteo del mediador en esa circunstancia. Sí, tal cual. En La Plata pasó lo mismo. Empezamos incluyendo el formulario de inicio y después nos dijeron en una charla con Receptoría que no lo mandemos más porque no lo precisaban. Una vez que se fueron ellos mismos también adecuando a la situación. Bueno, finalmente, firmar y enviar presentación y viaja a Receptoría. En la teoría dice que una vez procesado en Receptoría, al día siguiente debiéramos recibir un correo electrónico en que informe juzgado sorteado
y mediador o mediadora sorteada, con todos los datos de contacto para poder comunicarse con él o la mediadora. Y acá una salvedad, yo les sugiero que revisen, sobre todo porque los mediadores estamos más identificados e identificables en el buscador de mediadores y mediadoras en el Mediare, pero yo les sugiero que como abogados o abogadas de parte revisen cómo están cargados sus datos en el padrón, que esté bien el teléfono y que esté bien el correo electrónico, porque puede haber sucedido que no esté bien o que haya migrado en algún pase de información mal, y entonces como abogado no les va a llegar. ¿Por qué? Porque según nos dice receptoría también, y cuando digo según es porque efectivamente no me consta, porque no vi el procedimiento, receptoría no tiene la posibilidad de poner el mail que yo indiqué en la planilla, que le digo josemariacalleja@gmail.com. Ellos lo que hacen cuando cargan un asunto, hacen un paso que le llaman cargar abogado. Y cargar abogado es poner tomo 39, folio 60, CALP, y me cargan a mí. No tienen posibilidad de tomar ningún dato, y el dato que estarían tomando es el dato que figura en el padrón de Colproba. Con lo cual, el éxito o fracaso de ese procedimiento dependerá de cómo esté nuestra información en nuestra matrícula. Recomendación, revisarla, no viene nada de más. Bien. Justamente por eso también aconsejamos eso, de actualizar los datos de los letreros, digamos, enviando esa información a el Colegio de Abogados para que la pueda remitir luego a Colproba y actualizar en el padrón, ese padrón nuevo que tenemos con fotografía ahora en Colproba, esos datos que son, como bien dice José, los que va a tomar receptoría al momento de remitir al abogado que sea mediador los datos del mediador sorteado. Estamos solicitando, ahí hay una gestión que estamos haciendo de Colproba, una nota que con César ahí armamos, César Pedicino de Mercedes, justamente pidiendo que también el sorteo se informe al mediador, no solo a las partes. Entonces sería interesante si el mediador lo supiera. ¿Bien? Perfecto. Quiero una intervención cortita. Me parece muy buena idea que todo el mundo coteje en el padrón de Colproba, y si hay algún error o no están actualizados los datos, se comunican con José Joaquín y se puede modificar inmediatamente. Sí. Acá justo una mediadora, perdón, José, nada más esto, así ya. Cierro. Justo Claudia Cabello, estábamos hablando del tema hoy, es una mediadora nuestra, si pasan los sorteos por el centro de mediación o no. Esto ahora, Claudia, lo vamos a hablar en breve, y justamente lo que está sucediendo es que el sorteo va de la información que recibe el letrado, el abogado, directamente a entablar contacto con el mediador. Ahora vamos a hablar de este tema. Quisiéramos los mediadores, por eso este petitorio que se hace al planeamiento de Suprema Corte, que el sorteo se le informe también al mediador, además al colega que le pidió el sorteo, porque de esa manera también podemos tener constancia de los sorteos que se están realizando respecto de cada uno de los mediadores. Tal cual, y reafirmando el comentario de la doctora Coliqueo, yo tenía mal mi correo electrónico, mandé el mail a matrícula al colegio y en el día estuvo solucionado y ya se visualizaba correctamente en el padrón de Colproba. Bien, finalmente el abogado de parte, sorteante, como me gusta decir, tendrá que completar la planilla de declaración jurada de datos, y para eso se puede acceder aquí, que obviamente todos los mediadores los conocemos, pero si esto termina, este trabajo termina en manos de colegas no mediadores, tienen la información también para ver cómo generar la declaración jurada y utilizar el buscador de mediadores, que pocos abogados lo conocen, y ahí estamos todos, como para que puedan identificarnos si por alguna razón no nos pueden ubicar. Una aclaración, creo que voy saliendo de aquí, bueno, ahora este comentario. Alguna receptoría de expedientes de, creo que Azul o Tandil, pedía junto con esta documentación la planilla de declaración jurada de datos. La verdad, no me pasó nunca en La Plata, y no recuerdo que Karina me haya comentado un requerimiento de estas características en Avellaneda, Lanús, pero como el dicho dice, donde fueres, haz lo que vieres,
ténganlo en cuenta si tienen que iniciar en algún otro departamento judicial y consulten si no hay algún requerimiento por el estilo. Bien, una vez terminada la carga de la declaración jurada de datos, se descarga y se remite al mediador, va en formato PDF y va con el famoso código de barras del cual los mediadores levantamos los datos y se cargan automáticamente en nuestro sistema mediario. Acá un parroquial de la doctora Paramidano que dice que para cualquier inconveniente pueden escribirnos a Centro de Mediación Lanús, hotmail.com, o Centro de Mediación Avellaneda, gmail.com. Con esto terminamos esta parte. Vemos el formulario de ingreso civil, que lo habíamos puesto como para que quede claro cuál es, y que esté incluso después el formulario para poder bajarlo, pero creo que no es más necesario que eso. Bien, la información del sorteo, correo electrónico proveniente de receptoría informando juzgado y mediador sorteado, es un poco lo que hablamos recién. Debiera salir un correo automático, que es, será, en el caso nuestro es LP Receptoría, en el caso de ustedes será AL Receptoría, donde les llegue generado la información de juzgado sorteado y datos de mediador o mediadora. Correo electrónico y obviamente teléfonos de contacto. Para el caso que no le llegue, recomendación a los colegas abogados y abogadas que se comuniquen con la receptoría. Nosotros tenemos un mail del auxiliar letrado de receptoría, que es con quien nos comunicamos ante cualquier inconveniente. Bien. Centro de mediación, declaración jurada de datos, cobro de anticipos, carta documento, beneficio. Doctora Paramidano. Bueno, justamente, como decía José, como es José, mutatis mutandi. Mutatis mutandi. Esto, yo le llamo prueba y error, aprendizaje, se va haciendo camino al andar. Lo cierto es que la pandemia, la emergencia sanitaria, el trabajo a distancia, virtual, online, como quieran llamarle, nos trajo nuevas prácticas, la necesidad de nuevas prácticas para poder continuar con nuestro trabajo. Nosotros estábamos acostumbrados a una mediación presencial, Centro de Mediación Avellaneda Lanús, donde concurríamos en forma presencial, y están presentes también en el Zoom, José, Paola, Ludmila, Jessica, que bueno, que son las personas encargadas en el Centro de Mediación tanto de Lanús y de Avellaneda, y que trabajan muy, muy bien, y nos acompañan a los mediadores y están siempre presentes. Y también se sumaron al Zoom a mi pedido porque, bueno, era interesante poder intercambiar con ellas. Lo cierto es que se está dando una nueva metodología en la cual el colega recibe de receptoría de expedientes la designación o sorteo del mediador. Ahí también veo en el chat que Ana Vázquez dice que el tema es que por qué sistemas la receptoría necesita un escrito para cargar la mediación. Nosotros como mediadores nos aseguramos que la carga del sorteo esté bien hecha. Después, bueno, hay cuestiones de planeamiento que se irán acomodando atento a la situación. Les decía, le llega al colega el sorteo del mediador, el procedimiento es el colega, el abogado que pidió el sorteo, se comunica con el mediador. Antes esto no ocurría de esta manera, porque concurría al centro de mediación y el centro de mediación actuaba de puente y de contacto entre el colega y el mediador. Hoy en día el mediador recibe antes que el centro de mediación, antes que el colegio, la noticia de que ha sido sorteado, y recibe la documentación en su casilla de mail. Y ya recibe el formulario, digamos, de inicio con la designación del sorteo. Les pedimos, en lo posible, digamos, en los instructivos que están nuevamente en la página del colegio y en el Facebook del colegio y en el Instagram muchas veces también, que carguen, que realicen la declaración jurada de datos del Mediare. Basta googlear Mediare, aparece Mediare, ingresan al Mediare, allí arriba hacia la derecha dice declaración jurada, pueden abrir esa declaración jurada, pueden bajarla, pueden completar los datos a su parecer de requirente, de requerido, de objeto, de observaciones que quieran realizar. Esa declaración jurada tiene una numeración arriba, y es la que el mediador carga en el Mediare cuando carga la mediación. Esto les lo digo para los colegas por si están presentes. ¿Por qué? Porque nosotros como mediadores nos aseguramos que son los datos que declara el colega al solicitar esa mediación, además de facilitarnos mucho el trabajo.
Bueno, en esta secuencia se da que el centro de mediación no se ha noticiado de la mediación. Nosotros lo estamos haciendo, mantener un contacto de alguna manera con el colega y el centro de mediación, en el sentido de, por lo menos, cuando la mediación le llega al mediador, copiar al centro de mediación, tanto de Avellaneda a Lanús, por una cuestión de registro estadístico, de verificación, de muchas veces pedir resorteo de alguna mediación o reapertura y que nos falte alguna información. Pero esta gestión a través del mediador en forma directa facilita las cosas. Es el mediador el que recibe la mediación, el que se pondrá en contacto con la parte requirente, el que fijará la fecha de audiencia y fijará qué medio electrónico va a utilizar para poder desarrollar esa audiencia. También es el mediador que en contacto con el colega solicita, bueno, en nuestro caso en el colegio nosotros cobramos, particularmente como anticipo de gasto administrativo, un medio use de honorarios, hoy 935 pesos, más el costo de carta documento, si hubiere, que tenemos un descuento de Andreani, es de 446,60, creo, yo lo redondeo en 447. Esto se lo pueden transferir a la cuenta del mediador, directamente la parte requirente, y el mediador contar con el dinero para poder después efectuar esa carta de documento online, que le llaman virtual, a través del sistema Andreani, que vamos a ver en unos pasos más. Por supuesto, a ver, esto del beneficio de litigar sin gastos, José me contaba que en La Plata habitualmente se inicia. Nosotros habitualmente decimos, sí tiene beneficio, pero no está iniciado ni tiene numeración, así que no podemos cargar beneficio. Y sí cobramos ese anticipo de gastos como previo, como gasto administrativo. A ver, ¿qué más? ¿Me estoy olvidando algo, José, de esto? ¿Te tengo ahí? ¿Me estoy olvidando algo de esto? ¿De lo que haya comentado? Me había silenciado y toqué la barra para hablar, pero como está el power, lo hice mover. No, está perfecto. Yo simplemente es agregarles que en La Plata la costumbre realmente es muy difundida del inicio del beneficio de litigar sin gastos. Lo que yo particularmente les anticipo a los colegas es que el beneficio para que se considere otorgado en término para el proceso de mediación o para la instancia de mediación, es que esté otorgado a la fecha de la primera audiencia. Yo personalmente no pido que se presente el beneficio o que se sortee el mismo día que se sortea la mediación, porque la verdad a veces los abogados estamos complicados. Y el sorteo de mediación es un formulario, o iniciar simplemente un asunto, como lo vimos recién, pero el beneficio ya implica redactar la demanda, que nos den los 3 testigos, etcétera, etcétera. Pero para la audiencia sí, para la audiencia que cuanto menos lo tenga otorgado en los términos del 83, que lo tenga otorgado como provisorio. Ese es el requerimiento, porque es la forma en que, por lo que hemos visto, de aquellos que han ejecutado honorarios en situaciones similares, es que el beneficio en esos términos repele la pretensión del mediador del cobro de sus honorarios. Bien. Creo que bueno, con eso... Para los que preguntaban cómo se enteraba el mediador del sorteo y cómo era el procedimiento. Ah, sí. Actualmente. Bueno, ustedes vieron ahí que... está. Sí, claro. tal cual. Para cargar el beneficio en el sistema, a ver, cuando recibimos el formulario de declaración jurada de datos, todos tienen beneficio, pero muy pocas veces vienen con la planilla. Tiene que venir la planilla de receptoría que tenga el juzgado sorteado, de donde sale fundamentalmente el número de expediente para poder cargar en el sistema. Si hay abogados no mediadores escuchando la charla, tenemos la obligación de decirles que para poder poner beneficio sí, el sistema nos pide a los mediadores que pongamos el número de receptoría del expediente de beneficio. En el caso nuestro, LP 25214/2020. Si no tengo ese número, no puedo incluirlo. Entonces tengo que ponerlo como beneficio no. Cosa que hacemos cuando revisamos la carga de datos, una vez que aceptamos la mediación, habiéndola cargada con el código de barras que nos llega en la declaración jurada. Ok, vamos a apurarnos un poquito, José. Sí, bien.
reuniones previas con las partes. Karina, ¿querés empezar vos o querés que empiece? Bien, bien. No, simplemente decir que cuando me dicen también, justo también ante esa pregunta, bueno, me llega de la parte requirente el sorteo del mediador, le llega al mediador, cómo comienzo en esta mediación a distancia, cómo propongo, no propongo, establezco cuál va a ser el medio adecuado. Siempre recordamos que en el 1951, en el artículo 11, el mediador tiene la facultad de tomar contacto en forma previa con cada una de las partes. A mí particularmente muchas veces me resulta que, sobre todo en esta mediación a distancia, poder celebrar este contacto previo, primero por supuesto con la parte requirente para elegir el medio adecuado y despejar algunas dudas, armar un contexto de situación, plantear algunos datos de información que también quiero tener previamente, y esto está perfectamente habilitado por la ley. Además, no nos olvidemos que nosotros también tenemos, pues ahí está el artículo 16, tanto de la ley en la reglamentación, la posibilidad de lo que son el caucus o las reuniones privadas, y cuidando la confidencialidad, y bueno, la neutralidad, imparcialidad, a mí me gusta hablar de la multiparcialidad, ¿no? De estas pequeñas alianzas que uno puede hacer con cada una de las partes, manteniendo ese equilibrio. También puedo celebrar este tipo de audiencias. Entonces, nada impide a que yo pueda tener contacto previo, a que pueda quizás tener una llamada con las letradas previamente, ¿por qué no? Y después poder llevar a cabo una audiencia por Zoom, o si no tienen Zoom, hacer una audiencia por videollamada. Por ejemplo, es una metodología que sirve mucho cuando uno tiene que resolver las cuestiones en lo inmediato. Por eso hablábamos de cómo interpretábamos este artículo en la virtualidad, en el hecho de justamente, contaba José el otro día que hasta por un llamado telefónico tuvo que digamos, de alguna manera incorporar a una parte en una mediación, o nos ha pasado a hacer un Zoom y que no funciona el sonido y tener que utilizar la imagen del Zoom y el sonido de la llamada de WhatsApp. O sea, ¿cuál es el principio que no puede desvirtuarse? Por supuesto, el principio de confidencialidad y el principio de imparcialidad o multiparcialidad del mediador, cuidando y teniendo especial cuidado en eso, y por supuesto la empatía que tiene que poner el mediador en el desarrollo de su función, en cuanto a empatizar con cada una de las partes y colaborar en ese sentido, ¿no? Así que bueno, avanzamos con esto. Solamente agregar dos cosas, José. Agrego. A mí también me interesa resaltar el concepto de la asincronicidad, o la mediación asincrónica, porque a veces funciona y funciona muy bien esto de, por ejemplo, a mí me ha pasado, sobre todo que vengo de la experiencia de Cava y en las mediaciones de daños, de haber celebrado una audiencia, haber contactado con cada una de las partes, verificado identidad, cumplido con la formalidad y demás. Pero si yo tengo bien cumplida la formalidad, hay cuestiones que quizás desde el fondo de la cuestión facilitan. Acérquenme un PDF con toda la documentación, dice la compañía de seguro, y no se ponen de acuerdo por defecto entre el abogado y la compañía de seguros en cómo llevar a cabo este reclamo. Yo, como facilitadora de la comunicación en forma sincrónica, perfectamente puedo interceder a través de un mail, una llamada telefónica, y estoy mediando de igual manera. Los que venimos de la mediación voluntaria en la provincia en su origen, mediábamos con una parte presente y otra en el teléfono, y llegábamos a acuerdos. Por supuesto, constatábamos identidad, obteníamos firmas hológrafas luego, pero me parece que esa es la esencia de la mediación y que yo siempre quiero rescatar. ¿Cuál es la función que tenemos? ¿Bien? Bueno, nada más, ahora sí. No, perfecto, más que suficiente, solamente un agregado que es la interpretación del mismo en la virtualidad. La virtualidad nos exige, por lo que vamos a ver más adelante, o nos va a exigir, diferentes consideraciones, que no significa que eso sea tomar parte por uno o por otro, porque puede ser que un requerido o un requirente o una requirente o una requerida tenga algún problema relacionado con la tecnología, que esté en un lugar en que no sea posible acceder fácilmente a un sistema de datos, o alguna persona de una franja etaria que no esté muy cerca de la tecnología. Entonces, esa brecha digital, como vamos a ver más adelante, es algo de lo que tenemos que detectar antes y tratar de evitarlo para que
para tender un puente hacia la mediación y que eso no sea de ninguna manera un obstáculo. Bien. Ahora empezamos con los nuevos artículos. Ahora vamos a empezar a ver los artículos incorporados. Vemos el 15 rápidamente. 3 cambios. El adelanto de que hay otro tipo de mediación, porque habla de la presencial para el caso de la intervención de mediador o mediadora, perspectiva de género, y el cambio terminológico de persona jurídica, de persona física a persona humana. Y algo que me surgió hoy, la verdad, en un repaso de esto cuando estábamos hablando, que es, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Es una pregunta que me hago a mí, para empezar, y que se la traslado. ¿Qué va a pasar cuando una persona sea citada a una audiencia virtual que esté a más de 150 kilómetros, porque viva en Neuquén, y no se presente y pretenda presentarse por apoderado, ¿no? Vamos a tener que empezar a discernir este tipo de cuestiones, porque la excepción de los 150 para presentarse por apoderado del domicilio es para la presencial, pero nada dice la ley respecto de la mediación a distancia. Es un tema que lo vamos a tener que ir resolviendo en el caso a caso. Bien, acá empezamos sí con el 15 bis. Y ahora sí vamos a verlo más en detalle. La primera audiencia del procedimiento de mediación podrá realizarse a distancia a propuesta del mediador o la mediadora con acuerdo de la parte requirente. A propuesta del mediador o mediadora con acuerdo de la parte requirente. O a propuesta de la parte requirente. De aquí nuestra interpretación, que en principio es el requirente quien tiene la llave para que esa mediación sea presencial o a distancia. Y cuando digo requirente, de ninguna manera lo pongo en oposición al requerido, porque eso no hay ninguna duda, sino que lo pongo en contraposición con el mediador o la mediadora. De acuerdo a la fría letra de la ley, es él o la requirente que tiene la llave para decidir si la mediación será presencial o será a distancia. Con las salvedades que hacemos y que hicimos y que haremos todo el tiempo respecto a la brecha digital, a los problemas sanitarios, al COVID de por medio, a la situación actual y a la situación en particular de cada una de las distintas localidades. No es lo mismo La Plata que Tandil, Tandil que Avellaneda, Avellaneda que Quilmes. Todos tenemos, lamentablemente, para los que estamos en ambas, realidades muy disímiles con la de algunas localidades interior de la provincia, que pese a haber crecido los casos, están todavía con cierta tranquilidad. Nosotros tenemos un volumen muy importante de casos todavía, y eso hace que el sentido común llame, y que en tal caso tendremos que, como buenos mediadores y mediadoras que somos, tratemos de llevar, ver cuál es el porqué de esa posición de algún letrado parte para poder llevarlo a lo que creemos que es más conveniente definitivamente, que es la mediación con presencialidad a distancia, como nos gusta decir, o como instaló en la comisión de Colproa Horacio Monsalvo, con una definición que todos adoptamos, que es la presencialidad a distancia. Bien, acá viene el primer escollo, si quieren llamarlo de alguna manera, que es cuando dice que las audiencias se celebrarán a través de los canales y procedimientos electrónicos de comunicación según lo reglamente la autoridad de aplicación y que aseguren la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes. O sea, el legislativo le tiró al ejecutivo para el reglamento que invente algo que evite que los hackers le entren a Rusia, a Estados Unidos o a los propios sistemas argentinos, como están en los diarios todos estos días. La realidad es que Zoom, Meet, Teams, Jitsi Meet han ido en estos meses mejorando muy fuertemente su encriptamiento. Zoom, de hecho, no lo tenía cuando comenzó la encriptación o encriptamiento punta a punta, como tiene WhatsApp y como nos sale cada vez que agregamos a alguien, pero lo ha incorporado posteriormente. Y la verdad que las terribles consecuencias y cuestiones que sucedieron o que mostraban en las primeras semanas de la pandemia
no se volvieron a decir respecto de los Zoom bombing o intrusiones en audiencias o hackeos. Y dice que será la autoridad de aplicación quien reglamente que aseguren la confidencialidad y la identidad de las partes. Respecto a la identidad de las partes, ahora vamos a ver en detalle, pero adelantar un poco que en realidad ninguno de nosotros es experto en documentación. Obvio, tenemos la suerte de que ahora ya no existe más el documento librito, y es el documento, el librito era fácilmente el verde o el celeste, fácil, ni hablar, el DNI, la libreta de ordenamiento, la libreta cívica, eran fácilmente fraguables. El librito, la tarjeta ahora es muy difícil, la foto está ahí dentro, no es tan fácil sacar una foto, cambiarla y ponerle una impresión dígito pulgar para que parezca la foto de la doctora Paramidano y aparezco yo en el DNI. La realidad es que es difícil hacer ese tipo de fraude, así como le pedimos el documento a una persona y lo copiamos, cosa que hago yo, le hago una copia con el CAM Scanner, lo bajo, lo imprimo y lo guardo en el expedientillo o en la carpeta de la mediación, porque la mejor manera de acreditar, y eso es una recomendación, la mejor manera de acreditar que efectivamente solicitamos documento y verificamos documento es tener una copia. Porque si yo digo, le pedí documento, y sí, le pidió documento, está bien. ¿Y dónde dejó asentado que le pidió documento? Acá, en que tengo una fotocopia del documento de la señora Mónica Buller, que se presentó como requerida en este asunto. La pongo a usted, doctora, porque la estoy viendo, entonces me resulta fácil decir su nombre como ejemplo. La mejor forma es tener una copia del DNI. Después, así, vamos un poquito a los comentarios de este artículo. En algunas cosas sabrán disculparme que lea un poco, no por desconocimiento, sino para hacerlo de una manera más organizada. Que es un poco... Más rápido. Y más rápido. Sí, porque yo voy mirando la hora y todos deben estar esperando que explique Zoom, así que apurémonos. Te entendí el metamensaje, Karina. Sí. No, te entendí. Bien. A ver, todo esto es un poco lo que ya vimos. Que la primera audiencia de mediación puede realizarse a distancia con conformidad o propuesta de la parte requerente, para no reiterar siempre lo mismo. Que cabe destacar que es una modalidad que resulta una solución a la contingencia actual de restricciones por la pandemia, pero de incorporación legislativa se corresponde con una modalidad que continuará rigiendo en escenarios posteriores. Al no haber salido por resolución, al ser una ley que es no tan fácil modificable o derogable como una resolución administrativa, sea resolución o un decreto provincial, esperamos auspiciosamente que quede la mediación a distancia como una posibilidad. Hablamos también de la obligatoriedad para el requerente, para el requerido, una vez que el requerente decide cuál es la modalidad. Ya lo hablamos 2 veces. Posibles alternativas para la primera audiencia. Si el requerente solicita primera audiencia con mediación a distancia, es obligatorio para el requerido, bajo procedimiento y comparecencia, el artículo 14 de la ley. Esto es lo más importante porque ha sido recurrente la consulta o la duda respecto del tema. Y una aclaración que no hicimos antes, que es que el artículo 15, el 15 bis y el 18 son artículos que deben leerse, interpretarse en el marco de la totalidad de la ley 13951, ahora con el texto ordenado 15182. Nada de lo que dicen estos 3 artículos es visto de manera o con un compartimento estanco. Esto es parte de una ley integral que determina en comparecencias, procedimientos y demás, y que en su caso, en lo que no esté modificado, deberemos o sabremos adaptarlo a la contingencia o a la situación particular. Segunda opción, el requerente solicita primera audiencia con mediación presencial. Es obligatoria para el requerido bajo procedimiento en comparecencia, artículo 14 de la ley. A ver, y acá vamos a este punto que me parece importante, que es que todo esto antes mencionado, entendemos muy, pero muy especialmente, que debe atenderse dentro del marco de lo dispuesto por los artículos 14 y 15 del decreto reglamentario, como siempre hacemos, y especialmente ponderados por 2 variables. Las circunstancias extraordinarias producidas por la pandemia de COVID y
la consideración a las personas que pueden estar alcanzadas por lo que llamamos brecha digital. 14 y 15 del decreto habla de las personas que presenten... ¡Ay, basta, por favor, qué susto! Ahí me vuelve loca, loco. Estás llamando por teléfono. Pero te estaba llamando para ver si querés. La podés silenciar, que justo sí. Ahí. Ya estoy, porque estoy fuera de... ¿La tenés? Yo lo veo, pero no puedo porque no estoy como hospedador. Sí, ya está. ¿Ya está? Listo. Ya está. Bien. Esto es un vivo. Puede pasar de todo. Sí, es vivo. Dice, ahí Jorge Estizo dice que armaste un lío familiar. O sea, tenés la culpa de las discusiones también. Soy yo. Mirá, con lo que estamos acá compartiendo, estamos haciendo un lío bárbaro. Falta que entre el perro mío ladrando como un loco porque vio al gato en el fondo. Sí. Entonces ya hacemos... Sí, todos bien. Tenemos estos temas familiares. Sí. Por supuesto. Artículos 14 y 15 del decreto, perdón, son los que establecen las consideraciones que tenemos que tener por las circunstancias particulares de las partes, caso fortuito, fuerza mayor, problemas de incapacidad mayores a 60 días, y yo agregaría ahora grupos de riesgo, que obviamente cuando se redactó el 43, o cuando se estableció la 13951, 2010, si mal no recuerdo, la ley es del 2010, nadie se imaginaba que podía pasar esto en el 2020. La realidad es que alguien de 35 años que vive a 3 cuadras de nuestra casa puede decirles que tiene un serio problema de riesgo porque es una persona que se dializa, o que tiene un problema de grave hipertensión, o un problema de estar inmunodeprimido. La verdad me resultaría, como buenos jugadores de truco, tendremos que ir orejeando qué es lo que nos dicen, pero ¿a qué me refiero con esto? Que tampoco podemos ponernos con la exigibilidad del mercader de Venecia en la libra de carne y pedir certificados cuando alguien nos manifiesta algún tipo de estos problemas. Veremos si es recurrente, tendremos que salir a tener más cuidado, y si es excepcional, dejando debida constancia, me parece que va a ser suficiente, porque es una cuestión que debemos atender. Y la brecha digital es la que vamos a hablar un poquito más adelante. Finalmente, para cerrar, bueno, para cerrar no, antes vamos a hablar de otra cosa. ¿Cuál es la cuestión? Que nuevas audiencias, dice, deberán requerir la conformidad del requerido para celebrarse presencialmente o virtualmente. La realidad es que también nos pasaba antes. Y como bien escuché mencionar a Lucía Vázquez en algunas presentaciones, ella dice, y yo no lo había pensado nunca así, la verdad es, la mediación es obligatoria hasta que la parte escucha el discurso de apertura. Que lo hablábamos ayer con Karina, en la preparación de la charla. Una vez que escuchó el discurso de apertura, que tuvo la suerte, la parte de escuchar el discurso de apertura maravilloso que hacemos en la mediación, nos dice, doctor, doctora, muchas gracias, le agradezco mucho su presencia y la mía, pero hágame el acta porque me quiero ir. Y salvo que lo logramos convencer, tendremos que hacer el acta y dejarlos ir, porque se acabó la obligatoriedad. En la virtualidad es exactamente lo mismo. En la próxima audiencia, si tenemos la suerte de que comparecieron, de que se pudo entablar un diálogo, una negociación entre las partes, y nosotros lo asistimos para hacerlo, la realidad es que si hacemos nuevas audiencias deberán ponerse de acuerdo también en la modalidad de cómo hacer. Por supuesto, tal como lo hacíamos con la presencialidad. Y finalmente, lo que hablamos también. Las audiencias se celebrarán a través de los canales y procedimientos electrónicos de comunicación según lo reglamente la autoridad de aplicación y que aseguren la confidencialidad del procedimiento y la identidad de las partes. Lo dicho. Programas más habituales. Bueno, la Corte usa Teams, con lo cual difícilmente alguien lo pueda cuestionar. Zoom es el más completo, a nuestro juicio, y que tiene mayor funcionalidad o funcionalidades para mediación. Hay muy buenos Teams, Meet, son todos bárbaros, pero la verdad las posibilidades que tiene y las facilidades que tiene Zoom no la tienen otros. La grabación prácticamente instantánea,
la posibilidad de la sala de espera, la posibilidad de grupos pequeños, o sea, poder dividir, que lo vamos a ver en un ratito. La verdad, todo eso difícilmente lo encontremos en alguna otra plataforma. Entendemos que no va a haber ningún inconveniente en su utilización. Bien, salimos, la veo a Karina, que me mira y que me para apure. apurarte. Bien, vamos al 18. El 18, primer párrafo, presencialidad, no hay ninguna duda, nada que decir. Segundo párrafo, ¿qué sucede? La consecuencia de ello, que el reclamante queda habilitado para iniciar vía judicial, se le habilita la vía. Y acá empieza lo nuevo, dice, cuando la mediación se realice en todo o en parte bajo la modalidad de distancia, en todo o en parte, importante, en todo o en parte, bajo la modalidad de distancia, deberá dejarse constancia en el acta de dicha circunstancia. Segundo tema a tener en cuenta, puede haber modalidad en todo o en parte a distancia, o en todo o en parte presencial. Y segunda, que debemos dejar constancia de dicha circunstancia. Salió en verso. Para el caso que no fuera posible la suscripción del acta conforme el 288, será suficiente la sola suscripción por parte del mediador o la mediadora de las actas. 288, firma hológrafa, insisto, o firma digital. La firma que cumple o que nos genera la obligatoriedad indubitablemente. Y este carácter de poder acreditar, para no usar una palabra notarial que no quiero nombrar y que es que nos consideren fedatarios, no somos fedatarios, simplemente podemos decir que a esta mediación, a esta instancia, a esta audiencia, vino el doctor Calleja con su cliente requirente Karina Paramidano y que estuvo la doctora Coliqueo como patrocinante de la señora Mónica Buller. Eso es lo que podemos decir y no dar cuenta, en principio, de nada más. Y es lo que dice acá, para el caso que la mediación concluyera con acuerdo de las partes, el mediador o mediadora deberá constatar previamente la voluntad de las partes conforme establezca la reglamentación. Acá viene la segunda mención de estos dos artículos, el 15 bis y el 18, cuando hablan de la reglamentación. Primer punto les recuerdo, la cuestión de las plataformas que aseguren la confidencialidad y la identidad de las partes, y en cuanto a la manera de constatar la voluntad. Vamos a ir al trabajo que está a espaldas de esto, que lo voy a pasar muy rápido, porque si no, no vamos a llegar a las otras cuestiones, y esto, la verdad, va a quedar en las páginas del colegio, y lo van a poder ver y leer tranquilos. Bien. La primera cuestión que surge del texto y que es para destacar es que la instancia puede desarrollarse o en todo o en parte a distancia, sea ello en razón de las personas o por la manera de realizarse las audiencias. Bien, presencialmente, primer párrafo, prepandemia, departamentos judiciales que pueden reunirse, creo que por ahí está César, creo que Mercedes no tiene inconveniente, creo que hasta 4, 5, 6 personas creo que pueden hacerlo. No es el caso nuestro, ni de ustedes en Avellaneda Lanús. Nosotros somos AMBA. Totalmente a distancia, o como preferimos llamar, con presencialidad a distancia, tanto respecto de los diferentes actores, partes, letrados o letradas de parte, terceros y mediador o mediadora. Y una aclaración que no hicimos, que fue el argumento de todos estos tiempos pandémicos, de por qué interpretábamos desde el colegio de provincia que la mediación podía realizarse con la redacción del 15, que es que el 15 habla de debe comparecer personalmente por oposición a por apoderado. Y cuando hablamos de comparecer personalmente, entendíamos, y seguimos entendiendo, pero ahora tenemos el 15 bis, que esa comparecencia era para poder hablar per se, para poder poner nuestra voz y nuestra imagen y decir quiero esto o no quiero aquello, y no que sea hecho a través de un representante o un apoderado. Como hablábamos del cara a cara, podía ser de pantalla a pantalla, y eso por eso entendíamos
y por eso hablamos ahora de la presencialidad a distancia, porque no es diferente, yo estoy presente, Karina está presente, la doctora Coliquea está presente, ¿quién puede decir que no está presente Mariana de Sensi, que la veo allí, que está escuchando, que puede opinar, que puede hablar y que puede decir que esto me parece bueno o malo, lo acepto o no lo acepto? ¿Cuál es la diferencia? En que no tenemos contacto físico, cercano, pero bueno, es una realidad a la que nos deberemos acostumbrar. Siguiendo, parcialmente a distancia puede ocurrir también, toda vez que para el caso que se celebre una sola audiencia, podría ocurrir que sea presencialidad parcial y participación mixta, alguna persona que sea superada por la brecha digital o con alguna capacidad especial que pueda estar presente con él o la mediadora y el resto de los participantes presencialmente a distancia, incluso el propio abogado de quien esté presente con él o con la mediadora, en la medida que los protocolos así lo permitan. Parcialmente a distancia o con presencialidad a distancia debido a la celebración, primera audiencia virtual y las restantes, alguna de ellas incluyendo la modalidad presencial. Múltiples, la verdad, combinaciones que puedan suceder. Finalmente, lo más importante, para el caso que no fuera posible la suscripción del acta, conforme lo establecido por el 288, será suficiente la sola suscripción por parte del o la mediadora de las actas. Acá estamos hablando de sin acuerdo. Es lo más fácil. No hubo acuerdo, estuvo presente A con el abogado B, estuvo presente C con el abogado D, damos fe de ello, decimos que la mediación se celebró a distancia, que se celebró por Zoom, que la URL es esa cosa espantosamente larga que sale cuando generamos la reunión, que el ID de reunión es tal y que el código fue tal. Que quede absolutamente detallado cuál fue la modalidad de convocatoria, que por otra parte le va a quedar, como ya van a ver, en la cédula de notificación, sea cual fuere el formato en el que le llegue a la parte. Un pequeño punto, bueno, esto no lo voy a ver, lo del toque lo vamos a ver después, porque si no, ya veo que vamos 1 hora 25, estamos muy justos. Estoy mirando eso. Bien, y finalmente, lo importante es que para el caso que la mediación concluyera con acuerdo de las partes, el mediador o la mediadora deberá constatar previamente la voluntad de las partes conforme establezca la reglamentación. Esto es una cuestión sí sensible, muy sensible, porque incluso se habla hasta de grabar el acuerdo. Personalmente, no me imagino la homologación de un videoacuerdo, en la que el mediador lea el acuerdo celebrado por estas partes y que lo acompañemos digitalmente con un link de Drive o con... La verdad, tengo más dudas que certeza respecto al tema. Me parece, y en mi experiencia, y quienes han hecho mediación en este contexto, como mediadores o como abogados, la realidad lo hemos firmado. Yo intervine en asuntos como abogado, intervine en asuntos como mediador, y en todos los casos, absolutamente todos los casos, se firmaron papeles. En algunas cuestiones laborales, por ejemplo, en donde hicimos homologación de convenio, cada una de las partes tiene un ejemplar. En las mediaciones firmamos acuerdos. Alguien salió con el auto y tomó firmas, alguien pasó por un estudio a las 10, a las 10 y cuarto, a las 10:30 para no juntarnos y tomó firmas. No me imagino, francamente, el audio acuerdo, y me parece que tendríamos que tener mucho cuidado en ver cuál puede ser la responsabilidad del mediador frente a una situación así. Creo que... Sí, acá hay preguntas en ese sentido, José. A ver, un tema tiene que ver, creo, con la confidencialidad, con el consentimiento informado, el artículo 16 del 43, del 19. El tema, entiendo que debe tener que ver, que está preguntando Ana Vázquez, porque bueno, vos en la virtualidad podés dejar observaciones en el acta, volvemos al mismo punto de la firma, de que hablamos cuando hablamos de firma, si con la firma del mediador es suficiente para el acta de cierre, creo que debe tener sentido, debe tener razón en ese sentido. También Walter está aportando que no comprendía, era cuando se llegaba a un acuerdo cómo se firma, y es lo que estabas justamente detallando vos ahora, que nosotros hoy en día, ahora vas a hablar de la firma electrónica, firma digital, con la cual todavía no contamos, o una reglamentación específica que mencione ese tema,
pero que nosotros, a nuestro entender, que lo que conversábamos cuando armábamos esto, cuando el mediador tiene que constatar la voluntad de las partes, en el caso de arribar a un acuerdo, con el protocolo, atendiendo a una persona por vez, con distancia y demás, habría que tomar la firma presencial, a nuestro entender, por lo menos por ahora, si no encontramos otro medio que las partes consensúen y que entiendan adecuado, porque no está aún la reglamentación, porque aún todavía no está instrumentada la firma digital, si bien en breve la vamos a tener en los colegios. No sé qué opinas vos. Perfecto. La realidad es que hay cosas que podemos ponerle nombres, nombres propios. Sancor, La Caja, Federación Patronal, nos piden firma en papel. Rivadavia usa el Adobe Sign. Y me imagino que cualquiera de nosotros, como abogados de parte en una cuestión de un incumplimiento contractual o una división de condominio, vamos a pedir algo similar, que nos firmen un compromiso, o que intercambiemos cartas documentos, manifestándolo. Claro, acá, por ejemplo, claro, Walter dice entendido, porque para nosotros es más sencillo tener la presencialidad con el protocolo y una persona por vez para tomar firma, al menos en el estudio, pero San Nicolás, San Pedro, Varadero, ahí sería mucho más interesante contar, como están diciendo, con una firma digital en lo inmediato, para evitar lo que es digamos, el desplazamiento a distintas jurisdicciones, las distancias y demás. Sí, sí. Acá Esa es otra cuestión muy importante, porque independientemente de las restricciones, y de que si bien ahora, por disposición, los abogados podemos trabajar, la realidad es que lo que está prohibido es el transporte interjurisdiccional, y las personas, para hacerlo, tienen a veces que movilizarse en transporte público, cosa que tampoco es muy aconsejable por los riesgos de contagio. Hay que tener mucho cuando conversábamos, yo decía algo que no sé si es apropiado, pero por lo menos para mí es lo que funciona. Cuando las partes hablan, el mediador se calla. Si las partes consensuaron una forma de suscribir ese acuerdo y de constatar identidad y, digamos, de alguna manera, no sé, el Adobe Sign, por ejemplo, que están utilizando algunas compañías de seguro, y le es efectivo, o también si está ya iniciado lo que es el proceso judicial, lo que estamos pidiendo que se abra la carátula previa para poder firmar con token, por lo menos con firma electrónica en forma momentánea. Bueno, bienvenido sea, porque obviamente el requirente va a percibir el monto del reclamo y cada uno sus honorarios, el mediador lo mismo, ¿no? Acá hablan de justamente cuando alguien no se puede desplazar. Bueno, hay sustitutos de firmas digamos, digitales, pero el tema es que todavía no está implementado en los colegios, sí en breve va a estar. Y algunos están hablando de la firma con token. Un poquito, en los colegios ya compramos todo el equipamiento, estamos capacitando a las personas que tienen que hacer los registros, y bueno, en breve vamos a empezar a dar los turnos para que cada uno pueda registrarse y obtener la firma digital. Esa va a ser la solución, claramente, pero bueno, va a llevar un tiempito para que todo el mundo pueda tenerla, ¿no? Pero ya está, ya está. Perfecto, Adriana. Ahí justamente lo que habla Ana Vázquez es un poco lo que venimos conversando en Colproba y que estábamos pidiendo, José, que si existía la posibilidad que nosotros pudiéramos tener acceso a la carátula del expediente, aún el expediente que no está iniciado en trámite, nosotros podríamos subir el acta con la firma token, el mediador, y habilitar a los colegas a firmarlos quienes son depositarios de la firma de sus clientes. Esta sería una idea, por lo menos en lo momentáneo, desde ya que la firma digital vendría a zanjar esta dificultad. Claro, con más razón lo que decís, Cari, teniendo en cuenta la circular SPL 1020, que establece ese artículo famoso que nos tiran por la cabeza algunos jueces, que es el artículo 3º, inciso B3, en el que implica toda presentación. Cuando yo digo Karina Paramidano, con el patrocinio del doctor José María Calleja, estoy manifestando con carácter implícito de creación jurada que yo tomé la firma hológrafa de la señora Karina Paramidano y que lo tengo reservado y que puede serme exigido en cualquier momento. Así estamos funcionando con los procedimientos judiciales, y en Cava también se está funcionando de la misma manera hoy en día, en las presentaciones escritos, que antes no existían, ¿no? Sí, que bueno, nació, en realidad, no en Cava, está bien dicho. Bien, es una declaración jurada, dice Ana, sí, correcto. Acá piden que se haga taller sobre las distintas firmas, sí, ahora vamos a mencionarlas brevemente. Ahora vamos a ver. Sí, aunque sea, si nos apuramos, José.
Bien. Dale. Entendí el mensaje, entendí, Karina, sí. Bien, Bueno, vamos rápido. sí. La cédula, a ver, hoy tenemos básicamente dos formas de notificar. Las que nos han quedado vivas, que son Sí. la notificación ad hoc y la carta documento. Acta notarial está viva, pero creo que salvo que tengamos alguna demanda por 10 millones de dólares, nadie va a pagar una actuación notarial para notificar. Con lo cual, la cédula ad hoc, sea por el letrado, para el caso que el mediador o la mediadora decida la designación de notificador ad hoc por parte de alguno de los letrados requirentes, cobra especial importancia. Y cobra especial importancia la manera en que fue hecha también esa notificación, porque notificar no es ir a decirle a alguien, che, tenemos una audiencia, no. Notificar es un procedimiento que básicamente lo que habilita y busca es que la persona pueda ejercer su derecho de defensa. Es un acto fundamental, con lo cual la notificación tiene que ser hecha de la manera arreglada, de la manera normada. Nosotros le vamos a dar algunas recomendaciones para tratar de cubrir todas las responsabilidades del mediador o la mediadora y también para que la notificación sea exitosa y se pueda cumplir con la audiencia o no cumplida, se puede entender que la parte incompareció. Por ejemplo, vamos a suponer rápidamente, le damos la cédula a un colega para que diligencie esa notificación ad hoc. Imprimimos 3 vías, 2 se las damos al colega, una nos la quedamos nosotras. ¿Con qué? ¿Nosotros con qué? Con este acápite, que lo imprimimos después de imprimir la cédula, le ponemos retirado por Carlitos, DNI tanto, a tal hora, de tal día. Porque nosotros tenemos responsabilidad, porque las notificaciones, entre otras cosas, determinan la suspensión de la prescripción, artículo 2542 del Código Civil. ¿Cuándo? A partir de que se emiten las notificaciones a primera audiencia, o la primera audiencia lo que primero ocurra. Entonces acá, con esta sencilla impresión, firmadita, después acá, del conste, por quien la retira, nos queda claro que la retiró el doctor fulanito de tal a tal hora. Después, estos dos que están pretenciosamente llamados sellos, son copia de los sellos que usan los notificadores. Este lo ponemos en la cédula que le va a quedar a la persona notificada. Y le decimos que se lo entregamos hoy, 15 de septiembre, a las 17:32 horas, y acá le ponemos nuestro nombre como notificadores. Si la persona a la que notificamos se identifica, lo ponemos acá. Recibido por, ¿usted quién es, señora? Y no le digo, ¿y usted qué es del requerido? La madre, bueno. Recibido por la mamá de Carlitos. Listo. Sabemos que le dejamos la cédula a Carlitos en manos de su madre, y es la que le queda a ellos. Cerramos esto y tenemos el último sello, que es el que imprimimos al dorso de la cédula, que nos va a quedar a nosotros, y en la cual el denominado o nombrado notificador ad hoc va a informarnos o va a comunicarnos qué sucedió. Esto es copia del sello de los notificadores, no es ningún invento. Es en 15 de septiembre de 2020, siendo las 14:15 horas, me constituí en el domicilio del requerido, el señor fulano de tal, cito en la calle tal, domicilio que pusimos en la cédula, y habiéndolo encontrado, procedí a dejarle una cédula igual, tenor a la presente, a quien dijo ser de la casa, a su madre, a su tío, a su hermano, o al propio requerido, quien previa lectura que le di la recibió 5 copias, las nuestras son todas 5 copias, sí, no, firmando conmigo para constancia. Y lo firma y sella el abogado. No, lo que yo le pido es, no quiero que me lo traiga firmado por un Glover, por un empleado del estudio, porque no tienen ninguna responsabilidad y no sé quién son. Esto, que lo firme el abogado que se responsabilizó por la notificación. Porque, ¿qué va a pasar después? Cuando no vengan, ¿qué le aclaro yo? Yo le doy la cédula. Si usted me la trae informada debidamente, firmada por usted y con todas esas características, y la persona no viene, yo voy a ponerlo incompareciente
voy a cerrar por incomparecencia, y cuando suba al mediare la constancia de notificación, voy a subir esta cédula. Y después, si bien la responsabilidad de la notificación es mía, como la cédula ad hoc que existe, y a mí me permiten designarlo notificador ad hoc, yo le voy a decir al ministerio, mire, no sé, fue la doctora Karina Paramidano, la que acá firma, la que me dijo que notificó. Llámenla y pregúntenle si el señor dice que no lo notificaron. Y cubrimos nuestra responsabilidad profesional. Espero que no suceda. Finalmente, justo preguntando eso en el grupo, ahí tanto Jorge como Julio estaban diciendo que el abogado del requirente consideran que no puede ser notificador ad hoc. Esto también lo discutíamos, José, como una opción que yo particularmente, viste que te contaba, trato de utilizar la carta de documento para una primera audiencia, y generalmente la cédula ad hoc, como bien decís, está prevista en la ley, y la responsabilidad es de quien actúa como oficial ad hoc, pero trato de usarla de manera oficiosa para que concurran pues, a la audiencia, haciendo esta distinción de cumplir con la formalidad y resolver el problema a la gente, ¿no? Yo aclaro mi posición, pero yo no puedo hablar de mi posición, yo les doy mi opinión. A mí tampoco me gusta la notificación ad hoc, prefiero hacerla yo, tengo la ventaja que en La Plata es todo muy cercano, con lo cual no es tan complicado notificar, no es lo mismo en departamentos judiciales de mayor distancia. Yo, de la letra de la ley, si bien coincido con Julio y Jorge, creo que vos decías, que entienden que no puede ser el abogado requirente, la ley no lo prohíbe. En ningún lado dice que no puede ser. A ver, tampoco podemos ir al proceso que están aplicando algunos juzgados de la designación del oficial notificador ad hoc, que sea un letrado, que no sea parte en el proceso. La realidad es que también tenemos que ser grandes y asumir responsabilidades. A mí, personalmente, la notificación ad hoc no me gusta y hago muy pocas. Y no a todo el mundo le doy la posibilidad de ser notificador ad hoc de alguna cuestión en la que yo intervenga como mediador. Pero la ley lo permite. Y tampoco podemos, por una cuestión de un prurito personal en el que me incorporo y que me incluyo, obviamente, y si una persona no tiene dinero para pagar las cartas documentos, o la notificación es un domicilio con algún grado de complejidad para hallarlo, y que sabemos que el correo la va a traer de vuelta, tampoco podemos cortar la instancia. Es una cuestión, esto es una opinión, es opinable, y estará a lo que cada mediador decida en función de cómo quiera asumir la responsabilidad y cómo interpreta la ley. Bien. Sí, es cierto que cuando me preguntan la mediación a distancia, ¿cómo se notifica? Como lo está diciendo José, con los medios previstos por la ley y el decreto reglamentario. El email hoy en día no es un mecanismo de notificación, no es un medio fehaciente de notificación, pero estamos gestionando, así lo sea, con respecto a las compañías de seguro. ¿No, José? ¿Qué opinas? Exactamente. Eso es una cuestión a tener muy en consideración. No es un domicilio electrónico el apoderado de una mediación en la que estuvo Infinity Seguros y que vino el doctor Calleja, ¿no? No. Infinity Seguros tiene un domicilio legal, que es donde hay que mandar la intimación. Si Infinity Seguros me dice, notificame en infinity.com.ar y nos manda un mail, y el centro de mediación o la comisión de mediación del colegio dice notificalo acá, morimos todos con el mail en la mano diciendo que Infinity Seguros me dijo que notifique acá, pero no cuando me lo dijo una apoderada, alguien. Tengamos mucho cuidado con eso, porque tenemos que seguir cumpliendo con las mismas previsiones de la ley. Tenemos la posibilidad de notificar, ahora lo vamos a ver, Karina hizo un trabajo fabuloso, encontró muchísimos domicilios electrónicos donde notificar, que van a hacernos a todos, y me incluyo porque lo voy a usar, donde notificar a compañías de seguros. Pero tengamos cuidado que no es a cualquier lado donde podemos notificar. Bien, acá está, Karina, todo tuyo. A ver, hablan de cuestiones de redarguciones en el caso de las notificaciones. Bueno, lo cierto es, compañías de seguro, con el tema de mediación a distancia, con el tema de la pandemia, muchas compañías han brindado información, particularmente de muchos colegios hemos hecho algún pedido de información a estos mails para corroborarlos.
Yo particularmente hice, desde lo que es el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, un pedido a cada uno de estos mails para que sean confirmados por las compañías de seguro si están habilitadas esas casillas de mail para notificar la mediación a distancia. En este Excel, que también lo pueden tener luego a disposición, está previsto en ese mail cuando se notifica, cuando existe la posibilidad de notificar la mediación a distancia en Ciudad de Buenos Aires, Cava, y en Provincia de Buenos Aires, y también muchas compañías han dado ya instrucciones, la gran mayoría, de cómo llevar a cabo esa notificación, o de acuerdo a su metodología, qué requerimientos tienen, cómo acompañar la documentación, si es necesario también en algunos casos, qué información hay que brindarles al momento de la notificación, cómo la confirman, etc. Bien decía José, no está prevista en la ley la notificación por mail, no es un domicilio electrónico, estamos intentando, gestionando que a futuro así lo sea. Ustedes tienen de Suprema Corte un listado de domicilios electrónicos para efectuar, por ejemplo, libramientos de oficios, y también para notificar algunas instituciones públicas. Lo cierto es que estamos tratando de ver la posibilidad de hacer esta presentación para que a futuro estos domicilios de mail también se constituyan en domicilios electrónicos. Desde ya, acá estoy tratando de ver también el chat, Federación por sede en provincia, nos quedan 2 compañías, curiosamente, que son las 2 únicas que ya le transmitimos a los apoderados de compañías de seguro, de estas 2 compañías, que son las únicas que nos han dado esta información, que son Federación Patronal y Bernardino Rivadavia. Estas 2 compañías no han confirmado mail, Federación sí habilitó un mail para Capital, para Cava, que no así lo hizo para Provincia, y Rivadavia, ayer hablé con una de las apoderadas y no tenía ninguna instrucción. Sí, particularmente yo, por ejemplo, ya he mandado una carta de documento para notificar audiencia de mediación a distancia Federación Patronal para el 21 o 23 de septiembre, y lo cierto es que ahí veré qué sucede con esto y cómo responde Federación, y si tengo alguna otra información, después la aportaremos. Pero hasta el día de hoy tenemos todas estas compañías, todas estas casillas de mail para poder notificar las audiencias de mediación a distancia, y confirmadas incluso muchas de estas casillas con instrucciones que han brindado las compañías y algunos mail alternativos de las personas que fueron contestando. Desde ya que si después tenemos más información iremos actualizando y intercambiando con los colegas. Acá está diciendo el doctor Fernando Luis que FEDPAT, que si Federación, concurrió a mediación a distancia notificada por carta de documento. Sí, efectivamente hoy también lo chequeamos eso con José. En La Plata han dejado, si bien no están atendiendo en forma presencial en lo que es el domicilio legal, han dejado una guardia de recepción a las cartas de documento. ¿Ok? Bueno, avancemos. Nos quedan tal cual. supuestos 15 minutos. Rivadavia, sí. ¿Pediste la extensión? ¿Tenemos extensión? ¿Tenemos waiver? No sé, porque acá me parece que la culpa, por ahí tengo que asumirla yo, en la responsabilidad que yo creí que con hora y media en esto estábamos. Y le dije al colegio que 2 horas máximo, y hay una actividad prevista en el colegio a las 18 horas. Así que bueno, trataremos de apurarnos para habilitar la otra actividad a las 18, si no que nos va a retar la presidenta que está presente. Necesitamos una segunda parte, Cari, ya programen una segunda reunión. Bueno. Que no, entonces, que no se entere la presidenta que estamos invadiendo. Bueno, entonces vamos rápido entonces. A ver, para la segunda parte. Sí, a ver, dale, José. Guía de uso Andreani. Sí. A ver, rápido, muy rápido. Lo importante de Andreani. Bien, me preguntan del listado. Me preguntan del listado, después lo vamos a pasar. Lo importante de Andreani, no se olviden que las instrucciones para realizar la carta de documento virtual, online, a distancia, como le quieran llamar, las mandamos, particularmente a los mediadores en su correo electrónico, la subí al WhatsApp, también en el grupo de WhatsApp, también la tienen en el Face del colegio, en el Instagram del colegio. En la Comisión de Mediación tenemos un Instagram de la Comisión de Mediación del Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, y tenemos un Face de Mediación CAL también. Pueden buscar esas instrucciones. Tengan en cuenta algunas recomendaciones que me preguntan. En esas instrucciones contienen el código de descuento. Fíjense que mencionan el código de descuento. Tengan en cuenta que cuando colocan arriba a quién es el destinatario, arranca pidiéndole el código postal del destinatario. Después tengan en cuenta que cuando los datos del requerido seguramente no los tengan, carguen con un dato ficticio. Si es un mail,
qué sé yo, xx@gmail.com, ese es un documento 1531, ¿no? Y así hasta que cubrir el número del documento, etc. Tengan en cuenta esas cosas, por favor, y quiero decirle a los mediadores del CAL particularmente, que están preocupados algunos con algunas cartas documento, que se han quedado atrapadas, por así decirlo, en lo que fue la pandemia, o sea que el colega las ha abonado y quedaron dentro del colegio, que esa carta documento la pueden imprimir, la confeccionan en el Mediare, la pueden imprimir como carta documento Andreani, en forma física, firmarla con firma hológrafa y llevarla al colegio, a la sede de Lanús, y ahí mismo van a estar un sobre con las obleas para que las coloquen y Andreani pasará a retirarlas para poder diligenciarlas. Si se cobró el medio use en el colegio, también va a estar en un sobre el medio use ahí en el colegio para que lo retire el mediador. A ver, ¿qué más me estoy olvidando que fuera importante? ¿Qué sigue, José? Andreani, solo decirles que Andreani, tenemos un problema con la firma con sello. De hecho, es mi problema. Yo registré mi firma en Andreani, estaba todo perfecto, y un día me di cuenta que la había registrado sin el sello redondito. La firmé nuevamente, la cargué nuevamente con el sello. Hace 2 semanas que estoy esperando que me la habiliten, porque aparentemente están con una disquisición legal que no pueden habilitar firmas que no estén solo la firma. Conclusión, o las mandan sin sello, o con sello se les va a complicar, por lo menos de momento. Bueno, el registro de firmas nuestro creo que todos los mediadores lo han hecho. Si algunos todavía tiene el registro de firma pendiente, sin aprobar, va a tener que llevar a cabo un procedimiento, como dice José, que antes no estaba previsto. No se avisan en el centro de mediación porque va a tener que ir a la sucursal de Andreani a de alguna forma ratificar esa firma por este inconveniente que hubo con Andreani, con estas cartas documento online. Están acá debatiendo cuestiones de interpretación en cuanto a notificación, José. El tema de si va con 2 avisos de visita se considera notificado o no. Bueno, ese es un tema. Está muy bien, no, está muy bien que venga ese tema, porque yo porque no me quería extender tanto con el asunto, veo la hora, me estoy poniendo nervioso, 1h50 llevamos. No, ¿sabes qué? El Zoom me parece que continúa luego, ¿eh? Hacemos un otro capítulo. El tema es el siguiente. Nosotros, por ahí tenemos que hacer un pequeño recordatorio de 2 artículos del Código de Procedimiento, 338 y 141. Dale. Sí, dale. Que es el 338, esto para notificar bien, que es cuando encontramos el domicilio, 338, citación del demandado, dice. Si no se le Si no se le encontrara en su domicilio real, se le dejará aviso para que espere el día siguiente. Y si tampoco, entonces se lo hallare, se procederá de acuerdo a lo que prescribe el artículo 141. El 141 lo que dice, y que yo cuando hago notificaciones aplico esto, porque cuanto menos es el procedimiento del código, no sé si para los notificadores ad hoc, pero dice, cuando el notificador no encontrara a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona de la casa, departamento u oficina o el encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta del artículo anterior. Si no pudiera entregarla, la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. ¿Qué les quiero decir? Notificar ad hoc no es ir a avisarle a alguien que tiene una audiencia de mediación. Es ir a verlo, ir a encontrar el domicilio, es encontrar a la doctora o a la señora Mónica Buller, preguntar si es ella, que le diga si soy yo o no, soy la hija, la hermana, la madre, la tía, la prima, la esposa o el esposo, identificarlo y dejarle un aviso que voy a pasar si no lo encuentro tal día, el día de mañana o el día de pasado, entre las 11 y las 13, y que en ese horario, si no lo encuentro, le voy a dejar un aviso. Dejarla pegada en la puerta del edificio o
o de la casa es un poco violento, quizás podamos llevar dos, una se la pegamos, la otra tiramos bajo la puerta para que no se la mastique el perro y efectivamente le llegue la notificación. Pero es un cuidado que debemos tener especialmente. Yo lo he hecho así, la verdad, en todos estos años. La discusión es, cuando hay aviso de visita, aún sean 2 avisos de visita, no fue retirada de correo, se considera que no está notificado. Perdón, sí, yo estaba hablando de notificación ad hoc. Carta documento, si te referís a carta documento, no la retiró, no es incomparecencia. Para mí es imposibilidad de notificación. Coincido, yo coincido con vos, incluso, bueno, Jorge Cisco hacía la distinción de la doctrina laboral. Bueno, esto es diferente, porque ahí hablamos de una apreciación particular para lo que son las intimaciones que hace la trabajadora y la empleadora, pero lo cierto es que a mí, carta documento con 2 avisos de visita, para mí, si tengo que cerrar una mediación, dejo constancia, el domicilio denunciado, dejo constancia del procedimiento y se cierra por imposibilidad de notificación, no por incomparecencia, por lo menos es mi apreciación. De esto va a otro taller, es notificaciones, pero bueno, a ver, después de esta, ¿qué tenías en el Power? Zoom. Para ir como Zoom, después venía Zoom, y después, ¿qué teníamos después de Zoom? Zoom. Pasalo Zoom, ¿qué más? ¿Zoom lo paso? Sí, pásalo. Audiencia. Pero están todos viendo cómo hacer con sala de espera. Eso es lo que a mí, la parte que... ¿Querés hacer sala de espera? Dale. Vamos. A ver. Vamos con sala de espera. Uso general del Zoom. Zoom sí, Zoom no, dicen. Yo porque dije, esto es largo Zoom, y José tiene un montón de cosas. ¿La querés dejar para otra? Claro, a eso me refería. Que estaban preguntando, bueno, como quieran. Sí. Como quieran. Porque arrancar de pe a pa, porque para sala de espera, para salas privadas hay que hacer configuración del Zoom antes. Y entonces, mira, claro, entonces me parecía que estaba bueno hacer un taller solo de Zoom. Hacemos esto rápido. Lo hago rápido, mirá, Cari. Dale. A ver. Fijar fecha en Zoom, fijar agenda, todo lo que estamos haciendo nuevo. ¿Cómo se llena el mediare? Nos faltan muchas cosas, es una pena. ¿Sí? No se puede echar a los jóvenes, ¿no? No queremos tener problemas después con los jóvenes. Bien. A ver, esto es así. Esta es la primera pantalla que ven en Zoom. Audio, video, voy rapidito, Habilito video, habilito el desplegable y tengo las opciones de mis micrófonos y de mis altavoces o parlantes. Yo, por ejemplo, estoy con el micrófono de la webcam C270, que es la cámara que estoy usando que tiene micrófono. Si me pusiera los auriculares, los headsets, tendría que poner el 2 Logitech USB. En altavoz estoy escuchando, igual que el sistema son los parlantes, que están conectados a la salida de audio de la compu. Si quisiera escuchar por los headsets, tendría que marcar tildar altavoces. Vamos al siguiente y configuramos video, porque puede ser que alguien tenga más de una cámara, que tenga una notebook, que la cámara de la notebook las cámaras de las notebooks en general son malas, tienen muy poca definición, y que alguien tenga una camarita chiquita adicional, se selecciona de acá. Yo acá tengo seleccionada la cámara que uso, es una PC la mía, no es notebook, es una cámara Logitech C270. Droid es un sistema que utiliza el teléfono como cámara web, que si quieren algún día lo vemos, es un sistema bárbaro, porque las cámaras web son imposibles de conseguir y las que se consiguen están carísimas, disparatadamente caras. Seguridad. Para hablar rápidamente, una vez que están todos los participantes en la audiencia o en la reunión, podemos bloquear la reunión. Yo si bloqueo la reunión, no puede entrar más nadie. Hola, Davida, ¿cómo estás? Mira, habilito sala de espera, o deshabilito sala de espera. Sala de espera es para que las personas entren de manera directa cuando empieza la reunión o audiencia, que también nos sirve para mandar a sala de espera al participante cuando estamos en una reunión y tenemos que hablar algo en privado. Permitir que se cambie el nombre, permitir que reactive el micrófono. Por ejemplo, saco esto, nadie puede reactivar el micrófono por sí, es un poco autoritario.
A mí mucho no me gusta eso. Acá, si activamos participantes, vemos esto. Acá están todos los participantes, acá puedo decir admitir, puedo ponerlo como anfitrión o hospedador, etc. Si aprieto estos 3 puntitos de aquí, me aparece esto. Puedo solicitar a todos que reactiven el audio y establezco cómo va a funcionar la audiencia. Que entren silenciados, que reactiven su propio micrófono, que cambien su nombre, habilitar o deshabilitar la sala de espera. Por ejemplo, veo que se me complica mucho, es mucha gente, tengo que admitir, estoy hablando, listo, deshabilito sala de espera, cuando veo que están todos adentro, voy a seguridad y bloqueo la reunión. Y acá viene la vedette de Zoom, que es cómo armar lo que se llama sala para grupos pequeños, que ahora les muestro qué es lo que nos permite. Hay que ir, les muestro acá, a esta suerte de escudito heráldico que se ve en un verde fosforescente, y al apretar allí aparece esto, configuración. Acá están las configuraciones básicas de audio, video, que ya las vimos. Vamos a ver más ajustes, y nos abre la configuración general de Zoom, la que no tocamos nunca. Por defecto abre acá en la reunión básico. Esta pantalla que ustedes ven es una pantalla que está 4 o 5 pantallas abajo. Hay que bajar, como en un video que tiene Karina, que se los va a mandar seguramente. Escúchame, si no José, te propongo algo. Perdón. Dale. Que te interrumpa. Queda un minuto. Porque acá, sí, exactamente. Queda un minuto, me están hablando de jóvenes que también tienen la reunión y que